al episodio número 9 y con él una gran reflexión. Un momento para compartir, un momento para pensar en esta pregunta tan fuerte que a lo largo de varios días aquí en la Argentina se hizo. ¿Es realmente racista la Argentina? Pregunta fuerte. Pregunta que nos lleva a decir si estamos viendo realmente a las personas como personas o realmente estamos viendo las etiquetas. Porque realmente es decir que estamos reemplazando a las personas por etiquetas. Duro, pero real. Lo compartíamos junto con Tiago, con Débora, hace un rato, cada uno con su punto de vista. Uno tiene 15, el otro tiene 11, pero es algo muy real. El tema de tratar a los demás, el tema de pensar cómo son los demás y cómo terminás descubriendo distintas personas, cómo podemos tener una impresión a simple vista y después totalmente cambiar realmente al conocer. Pero bueno, como no me quiero ir tanto del tema, veníamos hablando en el programa de todo esto que viene dando vuelta en las redes sociales, que es donde más hay foco, donde más se desparrama, sobre todo en las noticias que se hacen virales, en esa tendencia que lamentablemente tenemos los seres humanos de poner etiquetas y se hacen en tendencia, obviamente en redes sociales. Y lamentablemente también tenemos que decir que al generar este tipo de cosas, parece que se ahorrara tiempo para conocer a las personas. Porque si yo digo, hablando de nuestro país, la Argentina, este piensa de tal manera, es así. Aquella persona pertenece a un grupo y ya está. Sentimos que tenemos toda la información que necesitábamos. Pero realmente no la tengo. Lo que tengo, estoy teniendo una etiqueta nada más. Y una etiqueta nunca alcanza para explicar lo que es una persona. Porque una persona tiene un trasfondo, tiene historia, tiene experiencias, obviamente tiene errores, tiene virtudes, tiene sueños. Podemos ser vos y yo, hoy, acá, presentes en esta reflexión. Las personas todavía están aprendiendo, tienen cosas. Y sin embargo, muchas veces, y me incluyo, hacemos algo muy sencillo. Vemos las características de esa persona y como lo hablábamos con los chicos, a veces creemos que pensamos quién es. Pasa con todo. Viste, quizás lo has escuchado a lo mejor en el trabajo, en casa, en el colegio, en las mismas noticias, en opiniones de la gente, sobre todo cuando está enojada. Es un delincuente, es un ignorante, o es una, vamos a decir en general. El cheto, la cheta, la negra, el negro, una palabra muy fuerte que también hablábamos con Débora. No es lo mismo decir, negrita, negro, qué negro de, y todo el resto de palabras que no hace falta ni mencionar. Es un extranjero, es un vago, es un fracasado, qué fuerte. Ese no sirve, es un burro, qué fuerte. Palabra que ya no... Pero bueno, hay gente que por ahí dice esas cosas.
Y ahora es donde queremos detenernos un poquito, porque si hay algo que me llama la atención en las escrituras o en los evangelios, como quieras describirlo, donde habla que Jesús jamás miraba a las personas con este tipo de mirada. Él tenía una forma muy particular de ser. Las sociedades entonces ya tenían sus categorías, había personas respetables, personas lamentablemente en condiciones de desgracia. Esa es la verdad. Había personas consideradas buenas y otras consideradas impuras. Había ricos, había pobres, había religiosos, había pecadores, personas que tenían un lugar, personas que directamente dormían en la calle, en la pobreza. Lean un poquito, busquen un poco. Creo que se van a encontrar con muchos personajes así. Pero Jesús constantemente cruzaba las fronteras. No porque todo le daba lo mismo, no porque negara que existieran cosas buenas y cosas malas, sino porque no permitía que una etiqueta, si se puede decir, fuera más importante que la persona que tenía adelante. Ejemplo, Zaqueo. ¿Sí? Zaqueo para muchos era un simple publicano, te lo traduzco, un cobrador, ¿sí? Alguien que iba y te cobraba el impuesto, qué sé yo. Hoy podríamos decirte de la factura de tu teléfono, el servicio de internet, de la luz, el gas, servicios, cosas, sí, o no servicios, el impuesto a tu casa, inmobiliario, renta, no sé, como quieras llamarlo. Y era visto como una persona corrupta. La gente probablemente durante ese tiempo etiquetaba bastante a esta persona, le decía, este tipo es así, es un ladrón, es un chorro, sería en esta época. Para nosotros aquí en Argentina, un ladrón en otros países, alguien que hurta, alguien que se lleva lo que no es de él. Pero Jesús lo llamó por su nombre, se acercó, entró a su casa, rodeado de otras personas, y ahí es donde en Zaqueo se produjo un cambio, porque Jesús no necesitó decirle Zaqueo, no importa lo que hagas. No, Jesús pudo reconocer lo que estaba mal en él y al mismo tiempo seguir viendo a Zaqueo como una persona que podía cambiar. Y eso es completamente diferente, porque nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Tomamos el error de alguien y lo convertimos en su identidad. Ese es el problema. Alguien cometió un error y decimos es un desastre. Alguien tuvo una mala decisión y decimos es una mala persona. Alguien piensa diferente y decimos es imposible hablar con él. Porque no podemos imponer lo que nosotros pensamos. Y quizás ahí está uno de nuestros grandes problemas. Confundimos lo que la persona hizo con la persona, lo que es esa persona. No sé si me estoy explicando o expresando de la manera correcta. Jesús rompió todas esas etiquetas de origen en ese lugar, en esa época, en el contexto donde estuvo. Y lo sigue haciendo hoy a través de quienes lo dejamos trabajar. Para aquellos que abrimos el corazón a Él, nosotros podemos ser instrumentos de ese rompimiento. Te puedo hablar de la mujer samaritana, donde Jesús entró en la charla, se puso a conversar con ella y
la trató como persona, mientras que en esa época el contexto de un samaritano y un judío era muy diferente. No se trataban, no se hablaban. Había muchos prejuicios, muchos problemas políticos, había de años cosas que habían pasado entre un lugar y otro, si se puede decir. No quiero entrar tanto en detalle en la parte histórica, pero te invito a que busques, que leas un poco la historia. Quiero ir con el desafío para nosotros. Volviendo a lo que pasó en Argentina, las acusaciones, el racismo que dicen que nosotros tenemos. Quizás la pregunta como hijos de Dios sea: ¿quién tiene razón? O ¿cómo estoy mirando yo a la persona que tengo enfrente? Y es una auto pregunta, porque también soy yo el que tiene la razón. Dar lugar a la duda de si estamos pensando correctamente, porque podemos estar en contra del racismo y sin darnos cuenta tener otros prejuicios dentro nuestro. Podemos indignarnos de que alguien discrimine a una persona por el color de la piel y al mismo tiempo nosotros decir o discriminar a alguien por su nacionalidad. Ni hablar si nos metemos en fútbol, en política y en muchas cosas más. Podemos reclamar que no nos metan a todos en una misma bolsa y después hacer exactamente lo mismo con otro grupo. A eso es lo que me refiero. A veces estamos equivocados. A veces pensamos que somos buenos y no es tan así. A veces hay que mirar demasiado adentro de nosotros para darnos cuenta de que no vamos por el rumbo que tiene que ser. Y ahí es donde te digo que aparece lo incómodo, porque es fácil señalar, el prejuicio lo tenemos a veces todos. Lo difícil es mirar hacia adentro, como decía, revisar. A ver, Jesús nos invita a algo bastante más profundo. No solamente decir, no, pero yo no discrimino. No, yo no pienso así. No, yo no hago esas cosas. Sino, hacete la otra pregunta. ¿Cómo estoy mirando al otro? Al vecino. Al que no te cae bien. ¿Cómo lo estás mirando? O simplemente estoy viendo la etiqueta. Estoy dispuesto quizás a escuchar su historia. ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué trata así? ¿Por qué se burla de mí? Duro. Estoy dispuesto quizás a conocer un poco más, a darme cuenta que no sé todo de esa persona. Y sobre todo una pregunta que es muy dura: ¿estoy dispuesto a aceptar de que estoy equivocado sobre alguien? Ahí está el verdadero desafío de este día, de este momento, de este punto, de esta reflexión. Si existe el racismo, tenemos que dar cuenta de que es una realidad, hay que reconocerlo. Si existe la discriminación, hay que enfrentarla. Si hay personas que fueron víctimas del prejuicio, hay que escucharlas. Pero también tenemos que tener cuidado de no combatir una injusticia creando otra. Por algo el Señor dice que de Él es el juicio. Y ya tampoco me quiero meter tanto en esa materia, pero bueno. Porque no podemos luchar contra otras etiquetas utilizando nuevas etiquetas. A eso es lo que me refiero. Creo que vas entendiendo el punto. No podemos decir ellos son todos iguales, ¿sí? ¿Cuántas veces habremos escuchado los hombres son todos iguales? Las mujeres, son todas iguales. No, no es así.
Los adolescentes, sí, son todos iguales, tienen su forma. No es tan así. Y lo puedo aplicar en los argentinos, los extranjeros, los adultos, los ancianos. Es larga la lista para poder decir, son todos así. Porque cada vez que se hace eso, dejamos de ver a las personas, dejamos de observar, encasillamos a todos en una sola cosa y chao. Jesús nos enseña justamente todo lo contrario. Jesús veía a los otros, se acercaba a aquellos que se mantenían lejos. Hay una historia que siempre me llega al corazón, que es la del ciego Bartimeo, sentado junto al camino, y cuando escucha de Jesús empieza a gritarle, a llamarle, pidiendo que tenga misericordia de él. Y de una manera muy particular, te invito a que lo busques, que te encuentres con esa historia. Y gritaba, y Jesús estaba rodeado de gente, una multitud tremenda. Y había personas que le dijeron, cállate, el maestro está ocupado, no te va a escuchar. Pero en un momento Jesús se da vuelta y lo manda a llamar. Y las mismas personas que le dijeron cállate fueron las que le dijeron, che, el maestro te llama. Así era Jesús. Alguien que no tenía etiquetas. Así que hoy, más allá de la discusión sobre si Argentina es racista, más allá de las redes sociales, las noticias, las opiniones, la política, de quién dijo qué, de qué pasó con acá, con allá, con la ONU, con el presidente, con el que sea, con el actor, con la actriz, con la cantante, que sobre todo es donde más se hubo más revuelo. Tal vez nos podamos llevar a alguna pregunta. Una pregunta sencilla, pero que no es fácil. Cuando miro al otro, ¿veo una persona o veo una etiqueta? Creo que es lo que más hemos repetido una y otra vez hoy. Porque, ya lo hemos dicho, una persona puede ser resumida en eso. Y quizás ese sea el desafío que hoy Jesús nos deja. ¿A vos? Sí, a vos y a mí. Aprender a mirar el otro como Él lo miraría, no como yo lo miraría, no como vos mismo lo mirarías, sino como Él. Sus pensamientos son mucho más altos, su visión, su propósito sobre la vida de cada uno de nosotros es mucho más alto. ¿Y quién te dice que quizás hoy quien juzgabas podría llegar a terminar a ser una gran amiga, un gran amigo? Fíjate Pablo, tremendo como persona. Era Saulo, pero el Señor lo cambió totalmente y hasta el nombre. Pasó a ser una persona totalmente diferente, alguien que amaba, alguien que daba su vida por ese propósito para que otros fueran salvos. Aprender a mirar el otro como Él lo miraría. No para justificar lo que hace. Ojo. Eso es algo muy fuerte. No para negar lo que está mal, porque es real, sino para recordar algo fundamental. Antes que cualquier etiqueta, siempre hay una persona. Y esa persona merece ser vista, escuchada y también tratada con dignidad. Porque cuando dejamos de ver las etiquetas y volvemos a ver personas, empezamos a parecernos, por lo menos un poquito más, a Jesús.